Propuesta metodológica para el diseño y producción de un videojuego 2D, por la autora Rocío Gutiérrez Cánovas. Los videojuegos han alcanzado un papel central en la cultura visual contemporánea, posicionándose como una de las formas más influyentes de creación y consumo de imágenes de la sociedad actual. Su impacto va más allá del entretenimiento. Han dado lugar a universos icónicos que forman parte del imaginario colectivo. Los videojuegos se han convertido en referentes culturales. La posición de los videojuegos como una de las principales formas de entretenimiento en la sociedad española se consolida, según la Asociación Española de Videojuegos, en 2023. Actualmente existe una carencia notable de manuales o estudios que conecten el proceso de creación de un videojuego con una base teórica y académica rigurosa, con las prácticas reales del sector profesional. Entender y establecer una propuesta metodológica para el diseño y producción de un videojuego es necesario para poder abordar de manera unificada aquellos factores que constituyen y dan forma a un videojuego con un impacto efectivo en la cultura visual contemporánea. Los objetivos de este trabajo son los siguientes: desarrollar un marco metodológico para la producción artística de videojuegos 2D, examinar la interacción entre los procesos artísticos y técnicos en la creación de videojuegos 2D, y contribuir al desarrollo de metodologías aplicables en la industria y el ámbito académico. Para poder realizar una propuesta de diseño y conexión entre los procesos artísticos y técnicos en la creación de un videojuego, debemos conocer la base del proceso metodológico de producción de los videojuegos en conjunto. En este proceso identificamos 3 fases. Preproducción. En esta fase se deben definir aspectos claves del proyecto. Producción. En esta fase englobamos la elaboración del juego en todas sus dimensiones. Y postproducción. En esta última fase se llevan a cabo las mejoras oportunas para explotar todas las posibilidades del juego en el caso de que las necesite. Para elegir y definir los diferentes aspectos del juego se utilizará la plataforma Miro, una plataforma colaborativa en línea que permite a equipos trabajar juntos en pizarras digitales para planificar, organizar ideas y desarrollar proyectos de forma visual e interactiva en tiempo real. Respecto a la ideación de las mecánicas, se crearán 2 documentos de diseño en presentaciones de Google, el High Pitch y el Game Design Document. En el primero se resume la idea principal de un videojuego para captar el interés de posibles inversores o colaboradores, y el segundo es un documento más extenso y detallado, en el que se engloban aspectos técnicos, artísticos y de diseño de juego para guiar su desarrollo. Para la planificación de tareas se utilizará Todoist, una herramienta basada en la metodología Kanban. La búsqueda de referencias se realizará a través de Pinterest, una plataforma visual en línea que permite guardar ideas e inspiración a través de tableros temáticos. En cuanto al diseño de personajes, mundos y niveles, se recurrirá al concept art, que se realizará en Photoshop como herramienta principal para representar visualmente las ideas. En esta fase tiene gran importancia el concept art, siendo este un instrumento comunicativo. En el desarrollo del concept art se sigue el siguiente proceso: realización de thumbnails, que consiste en realizar siluetas a través de la mancha con la finalidad de probar diferentes formas y poder cambiar proporciones. Se escoge 1 o 2 de los mejores thumbnails obtenidos y se bocetan con más detalle. Por último, se realizan pruebas de color. Se aplican diferentes paletas de color sobre los elementos para elegir una de ellas al evaluar su apariencia y coherencia con la narrativa del proyecto. En la fase de producción se deben definir y ejecutar aspectos clave. En la fase de producción es donde la mayor parte del desarrollo del videojuego se lleva a cabo. En el proceso de desarrollo de personajes y/o criaturas se realizarán los sprites 2D, entendiendo por sprite una imagen bidimensional que se integra en una escena, usando en este caso los pinceles de Adobe Photoshop. En el caso de los entornos se realizarán tileables, entendiendo por tileable una imagen o textura diseñada para repetirse de forma continua sin que se noten los cortes o uniones visibles, ideal para construir niveles, escenarios o mapas en videojuegos 2D, y sprites con los diferentes elementos del entorno separados. En lo referente a la animación, se utilizará Unity como software y sus herramientas de 2D Animation, tales como Skinning Editor, donde se creará el esqueleto para los personajes y criaturas y se riguearán. La realización de la interfaz se realizará con Adobe Photoshop, con la técnica 9-Slice, que es una técnica de escalado de imágenes 2D que divide una imagen en 9 secciones para que pueda ser escalada o reescalada sin distorsiones. En lo referente a la implementación en el motor de juego, el software utilizado es Unity 6. En esta fase hay que tener en cuenta organización de las carpetas, colocación de sprites, personajes, criaturas, cámara de juego,
creación de diferentes escenas y utilizar la iluminación 2D. En cuanto a la programación, Unity se trata de un motor que utiliza como lenguaje C#. Respecto al sonido, se realiza con Fmode. Los VFX del juego se realizarán dentro del motor con sistema de partículas. En la fase de postproducción se lleva a cabo el proceso de testeo y control de calidad que evaluará la experiencia del jugador. En este proceso se identificarán las siguientes versiones. Versión alfa. En esta versión se cierra el loop del juego, pero faltan elementos por integrar. El arte no es el definitivo. En la versión beta, en esta versión se da por incluido todo el contenido del juego, arte, programación, mecánicas, idiomas, etc., aunque todavía existen bugs que impiden que la experiencia del jugador sea buena. El Gold Master es la versión final de un videojuego. En este apartado se mostrarán los resultados de cada una de las fases de la propuesta metodológica expuesta hasta el momento. En el caso práctico planteado, el videojuego desarrollado es Leaf Blade, un videojuego de género Action RPG, donde el jugador cuida de monstruos en su granja para ganar poderosos aliados en el combate. En el juego Rain, una humana elegida para portar la hoja, Leaf Blade puede crear vínculos con los monstruos salvajes y evitar su extinción. Para ello, luchará contra ellos para descubrir el misterio de su agresividad, crear vínculos con ellos, llevarlos de aventuras y acogerlos en su granja para recolectar comida y cocinar deliciosos platos que mejoren sus habilidades. Los pilares fundamentales del juego se centran en una combinación de exploración, captura, combate y gestión. En la planificación de las tareas realizadas en Todoist se han creado 3 columnas para seguir el flujo de trabajo: Up Next, In Progress y In Review. Para la búsqueda de referencias se toma la decisión de seguir un estilo similar a la ilustración infantil, basado en la técnica de acuarela, ya que el género de simulación de granja requiere un estilo que sea acogedor y la narrativa es coherente con este estilo. Se realiza a través de Pinterest. La ideación de los personajes y las criaturas se realiza mediante concept art. En la siguiente imagen podemos ver a un personaje del juego, una anciana que vive en el bosque aislada. Por ello, la estética que se decide es una reinterpretación de una bruja vestida con vegetación, ramas y elementos que recuerdan al bosque. En la segunda imagen podemos ver a un monstruo cuyo ataque es de agua. Es por ello que las referencias tomadas tienen que ver con animales marinos. A la hora de definir los entornos se sigue el proceso detallado en la metodología. El diseño de thumbnails y pruebas de color. En la primera imagen podemos ver un escenario de un nivel relacionado con el otoño. Se ha escogido una paleta de color basada en naranjas, verdes y marrones. Se pretende que sea una estética que recuerde a Halloween. En esta segunda imagen podemos ver un escenario de un nivel relacionado con el verano. La paleta de color es totalmente opuesta. Son colores saturados y vibrantes que transmiten alegría. El diseño de la interfaz se realiza a través de mockups, una representación visual estática que muestra el diseño y la disposición de los elementos de una interfaz antes de su implementación funcional. El escenario en la producción está separado en tileables y sprites. Se han realizado los principales tileables. En cuanto al proceso de rigging, para la animación de los personajes o criaturas, se toma la decisión de reutilizar esqueletos para los distintos personajes del pueblo, con el fin de reutilizar también animaciones. En la interfaz se reutilizan elementos y se usa la técnica de Nine Slice. En la implementación del juego en el motor se puede ver el uso de shaders, entendiendo por shader un programa que establece las propiedades visuales de los elementos que se renderizan en un juego, como pueden ser el color, la textura o iluminación, por ejemplo, en el agua. El juego, al ser 2D y medio, se rota los sprites para conseguir una mayor sensación de profundidad y movimiento. Y el uso de partículas es esencial para dar la sensación de dinamismo. En este caso podemos ver unas partículas de polvo que salen al caminar el personaje principal. Por último, para concluir, las decisiones artísticas juegan un papel fundamental en la construcción del mundo del juego, ya que influyen directamente en su relación con la narrativa y el diseño, además de afectar la experiencia del usuario. El presente trabajo ha logrado cumplir de manera efectiva sus 3 objetivos iniciales. En primer lugar, se ha desarrollado un marco metodológico detallado para la producción artística de videojuegos 2D, proporcionando un enfoque estructurado y accesible para los diseñadores y artistas que buscan crear experiencias visuales en este género. Este marco metodológico cubre aspectos esenciales de la creación artística, como el diseño de personajes, mundos y la integración visual con la narrativa del juego. Se ha puesto en práctica mediante el desarrollo del videojuego Leaf Blade. En segundo lugar, con esta propuesta
Se ha examinado a fondo la interacción entre los procesos artísticos y técnicos mediante la creación de Leafblade, destacando cómo ambos ámbitos se complementan y deben coordinarse para lograr una experiencia de juego coherente y fluida. El presente trabajo ha ilustrado cómo los procesos artísticos no son independientes, sino que están estrechamente ligados a los aspectos técnicos. Finalmente, se ha contribuido al desarrollo de metodologías aplicables tanto en la industria como en el ámbito académico, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y prácticas en la creación de videojuegos 2D. Así, se ha alcanzado el objetivo de aportar una propuesta metodológica que puede ser útil para profesionales y estudiantes en el campo del diseño y producción de videojuegos.